Muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia Profesores e Investigadores, una propuesta para investigación en el aula de matemáticas. Antes de iniciar, queremos informarles a todos los participantes que este evento será grabado y subido posteriormente a nuestro canal de YouTube llamado Imagina TV. Durante este evento podrán ir colocando sus preguntas en el chat que tenemos habilitados en esta plataforma para posteriormente el profesor Geser Candray termine su presentación, podamos entonces leer y contestar sus preguntas. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia, que tiene como objetivo brindar un espacio de reflexión sobre la práctica docente en educación matemática y fomentar la investigación en el aula de matemática en todos los niveles escolares. Extendemos un cordial saludo a la doctora María Heller, directora de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología de la CENACIT, al profesor Geser Candray, investigador en Educación Matemática del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, El Salvador, y a todos los participantes que nos acompañan en este webinar el día de hoy. Para iniciar con este evento, tendremos palabras de bienvenida por la doctora María Heller, directora de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología de la CENACIT. Bienvenida, doctora. Gracias. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Nos alegramos de que nos puedan acompañar en esta tarde y, por supuesto, le agradecemos al profesor Geser que haya tenido la gentileza de brindarnos esta conferencia. Para nosotros, como Secretaría de Ciencia y Tecnología, el tema de la investigación es un tema clave. Y el tema de la investigación en el aula y la reflexión sobre la práctica han mostrado ser herramientas fundamentales para repensar la educación y para mejorar la educación. Por eso nos parece muy importante esta charla y muy relevante, y ojalá nos inspire para poder cambiar nuestras prácticas y poder generar nuevas oportunidades a nuestros profesores y, por supuesto, siempre a los estudiantes, ¿no? Así que, bueno, sin mucho más, les quiero agradecer y desearles buenas tardes y bueno, estamos esperando para poder aprender del profesor Candray. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María Heller. A continuación tendremos palabras por el profesor Geser Candray con la conferencia Profesores e Investigadores, una propuesta para la investigación en el aula de matemática. El profesor Geser Candray es estudiante del doctorado en Educación Matemática en la Universidad de Estambul, Río Claro, Brasil, profesor en Matemática y licenciado en Educación y con especialidad en Matemática por la Universidad de El Salvador. Además cuenta con un máster en Educación en Ciencia y en Matemática por la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Actualmente es investigador en Educación Matemática del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria, El Salvador. Además es miembro del grupo Historia Oral y Educación Matemática de Río Claro, representante salvadoreño ante la Red de Educación Matemática de América Central y del Caribe. Tiene como intereses académicos formación de profesores en matemáticas, historia, educación matemática, análisis de errores, historia oral, análisis de libro didáctico y currículum y evaluación en matemática. Bienvenido, profesor Candray. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan, especialmente un saludo primero a la invitación que nos extendieron para esta actividad. Agradezco esa invitación, es un honor compartir con ustedes y con los hermanos panameños en esta oportunidad y espero que sea un diálogo, que espero que sea una buena charla que podamos tener. Lamentablemente por las cuestiones de la pandemia no podemos estar presentes, ¿no?, con ese calor latinoamericano que tenemos de compartir, pero es igual un placer estar con ustedes platicando. Saludo también a los profesores y profesoras que nos acompañan en esta charla el día de hoy. Estamos dispuestos a platicar, más que voy a presentar algunas ideas acá, pero también espero muchas de sus preguntas, sus inquietudes,
compartir ese diálogo y en la medida en que podamos colaborar, estamos dispuestos a hacerlo. Solamente una aclaración, porque se dijo que era la Universidad de Estambul, ¿verdad? Entonces eso queda un poquito más lejos. Es la Universidad Estadual Paulista, la Unesp de Brasil. Entonces eso sí ya queda un poquito más retirado, ¿no? Pero estoy haciendo doctorado en la Universidad Estadual Paulista. Bien, como la invitación se giró, queríamos hablar un poco sobre este tema que creo que es muy importante para nosotros en el ámbito de la educación. Vamos a hablar un poco también sobre algunos elementos de cómo podríamos entablar ese diálogo entre investigación y el aula de matemática, que creo que es un elemento muy, muy importante, y hablar un poco de las motivaciones, de dónde es que surge esta idea, de dónde es que surgen estas acciones, ¿no? Decir entonces que en primer lugar vamos a hablar un poco sobre el interés, de dónde es que surgió ese objetivo de hacer investigación en el aula, un poco de una cosa más teórica, ¿no? De cómo entender esa investigación en el aula de matemática. Luego, el objetivo, ¿no? ¿Cuáles son las potencialidades que podemos tener acerca de estas investigaciones en el aula de matemática? ¿Cómo investigar? Ahí hablaremos sobre algunas ideas, algunas propuestas, algunos caminos y los límites y alcance de esta plática. Esto es lo que tenemos pensado para el día de ahora, tratar de hablar unos 40 minutos, espero, con ustedes. Bien, ¿de dónde surge el interés de esta investigación? Esto surge principalmente por al hacer un levantamiento de distintos sitios web, de revistas en Centroamérica, en el caso mío de El Salvador, de investigar un poco de qué es lo que se está discutiendo, ¿no? La investigación tiene como objetivo, o tendría como objetivo, uno de sus objetivos, es fundamentar propuestas educativas, en el caso del aula, fundamentar ideas, fundamentar políticas públicas, digámoslo de esa forma, fundamentar políticas públicas que den una dirección, un direccionamiento acerca de cómo se pueden ir haciendo diferentes actividades en el aula. Entonces, al yo intentar buscar en diferentes revistas, buscar en diferentes formatos, qué investigaciones hay en el caso de El Salvador, yo encontré muy poco. No vamos a decir que no había, porque hay diferentes plataformas que uno no puede consultarlas todas, pero los datos que se encontraron eran muy limitados, que dejaban que al querer intentar hacer una radiografía, un marco, un entendimiento de qué es lo que está pasando en cada una de las aulas de nuestro país, era bien imposible, bien difícil hacerlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que motivó a hacer eso era precisamente esa idea de que es necesario investigar qué es lo que está pasando, de por qué no hay esa producción. ¿Ya? Entonces, al darme cuenta de esa falta de investigaciones, esa falta de sistematización de esas propuestas, es que dialogando con otros colegas de universidades aquí en El Salvador, nos dimos cuenta que había, digamos que ciertas características que podrían estar explicando de por qué pasaba eso, ¿no? Y a lo mejor en Panamá puede pasar eso, puede que no pase, ustedes sabrán mejor cuáles son las condiciones específicas, ¿no? Primero encontramos que no había una claridad sobre qué es investigación educativa, ¿no? O sea, ahí había una mezcla de diferentes enfoques, había una mezcla de propuestas, de confusiones acerca de cómo se puede hacer una investigación educativa. Entonces, esa fue una quizás de las primeras conclusiones que íbamos encontrando al ver algunas pláticas con algunos docentes universitarios, ¿no? Luego también es que no tenemos un ambiente de cultura o de investigación. Ya, ¿qué implica construir una cultura de investigación? Bueno, implica, bueno, pues, tener la costumbre de hacer algunas lecturas de artículos, de tesis, de
de redactar algún artículo de opinión, algo que tenga que ver que exprese lo que está pasando, ¿no? Las experiencias en el aula. Entonces, detectamos quizás un poco de una falta de esa cultura de investigación que nos encontramos, ¿no? Y sin duda, la parte más que nos llamaba la atención era que nosotros conocíamos de docentes que hacían ese tipo de investigación, tal vez no en investigación en mayúscula, ¿no? Como se conoce, grande, pero sí hay profesores que están haciendo, que están registrando actividades, propuestas, innovaciones, que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque hace una falta de registro de esa información, de esas experiencias educativas. Entonces, todas esas cosas son las que alimentaron la necesidad de hacer esas propuestas para la investigación en el aula. Y también dentro de esos elementos que diagnosticaban o que concluían de por qué no habían investigaciones, resaltaba también una principal, es que no se concibe al docente como alguien investigador. O sea, el profesor no se le ha concebido como la idea de investigación, y por lo menos en el caso de El Salvador, hasta hace unos, ¿qué sería? Unos 5 años, más o menos, es que en el plan de formación de profesores es que se incluyó un área de investigación educativa. Anteriormente, quizás en los 90, había unas materias opcionales para investigación, pero digamos que no era una parte de la formación del profesor enseñarle a investigar, ¿no? Entonces era muy poco lo que se podía. Entonces, obviamente, si el profesor no es formado, no va a investigar, porque no tenía esas herramientas, ¿no? Y nosotros a veces nos encontramos con esa realidad en nuestros países, que esperamos que los profesores hagan muchas cosas, esperamos que sepan diagnosticar dificultades, que sepan hacer investigaciones, que sepan hacer propuestas, pero la universidad no les prepara para tal. Entonces nosotros creemos que era parte de lo importante, era problematizar esa idea acerca de un docente investigador, ¿ya? Y qué oportunidades podría generarse a partir de esa idea, de cómo el profesor podría hacer esas investigaciones. Esas son parte de las justificaciones, ¿no? Entonces, estos elementos nos hacían hacernos esta pregunta. El hecho que no hayan o que no estén publicadas o sistematizadas con todo el rigor científico que se le puede exigir a una investigación, implica que no sea investigación. Nosotros concluimos que la respuesta hasta el momento es que no, es que sí existe investigación. Lo que hace falta es esa sistematización, ya esa publicación, porque el profesor de repente no sabe cómo es que puede hacer esa investigación. Entonces, ¿qué requiere eso? Requiere una formación, ¿verdad? Si nosotros creemos que el profesor debe investigar porque queremos sustentar política pública a partir de ello, pues enseñemos a los profesores, porque vamos a ver un poco más adelante por qué es importante que todos los profesores hagamos investigación, o por lo menos intentemos hacer esa sistematización de investigación. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué entendemos entonces por investigación en el aula de matemática? ¿Cómo podríamos entender esa investigación? Primero hay unas ideas, ¿no? Primero es que se cree que la palabra investigación es muy fuerte, ¿no? No sé si los colegas que están aquí en este diálogo pueden verlo de esa forma, pero a veces la palabra investigación en entornos escolares se oye muy fuerte, ¿no? Tiene una carga, podemos hablar un poco más en sentido positivista, ¿no? Un poco más pesada, ¿no? De hay un rigor, hay un cuidado metodológico, hay una dedicación. Entonces eso se remite a universidades, ¿no? Se remite a centros de investigación. Entonces hay que mover esa palabra, ¿ya? Y llevarla al aula para que los profesores entiendan que esas investigaciones de las que estamos hablando ahora, tampoco es que sea una investigación minúscula, ¿no? Pero sí estamos hablando de otro tipo de investigaciones,
por las características propias del sistema educativo. Entonces, no es tan así, ¿no?, que la investigación es exclusiva de la universidad. Claro que la universidad es la llamada a hacerlo, ¿no? Centros de investigación son los llamados a hacerlo, ¿no? Y ahí hay un llamado principal de la universidad es a incentivar, ¿no?, propuestas de formación e investigación. Otra cosa que se encarga es que la investigación es solo para algunos privilegiados, ¿no? Y ahí hay una carga, podríamos llamarlo elitista, ¿no?, de la investigación, ¿no? Hay personas exclusivas para ello, que requieren un alto nivel de preparación, que es importante la formación, ¿no? Como decíamos al inicio, ¿no? O sea, sin formación es imposible, ¿no?, que el profesor, o es bien complicado que el profesor sistematice sus propuestas, sus experiencias educativas. Pero decirle, eso tiene vínculo con lo que estábamos hablando anteriormente, con dónde se hace la investigación. Bueno, si la investigación se hace en universidades, entonces tienen que hacer los doctores, no exclusivamente, ¿no? Y no, la investigación de la que estamos hablando requiere de los profesores, porque ellos tienen una gran ventaja, y es que están en el campo todo el tiempo, ¿no? Y ellos conocen perfectamente cómo está el aula, ¿no? Entonces, lo que hace falta ahí es alguna formación que les pueda ayudar para orientar eso que están haciendo ya, ¿no? Que les pueda servir para poder publicar esos datos, esa expresa de lo que están haciendo. Y luego está el tema de la complejidad y la profundización que se requiere en las investigaciones. Sin duda, hay investigaciones de diferente tipo. Hay investigaciones que son de un carácter mucho más sofisticado, que no es fácil alcanzarlo, ¿no? Pero en el caso de investigación educativa, eso tiende a desmotivar a los profesores. Esos son elementos que desmotivan a los profesores, ¿no? Al comprender estas, podríamos llamarlo este cierto de mitos, esta cierta de ideas, nociones, que atrapan un poco la comprensión de los profesores acerca de la investigación. Entonces, ¿qué podríamos entender nosotros como investigación en el aula, en el contexto del aula? Y nos vamos a centrar específicamente en eso ya, ¿no? O sea, ¿qué entenderíamos nosotros acerca de eso? Para eso yo traigo aquí diálogo de 3 investigadores muy conocidos en el área de educación matemática, que hablan sobre esta situación, ¿no?, de cómo entienden ellos la investigación. El profesor Uratán Ambrosio, que recientemente ya nos dejó, pero dejó un gran legado también para la investigación, habla sobre una relación dialéctica entre teoría y práctica. Y creo que eso es muy interesante tenerlo en cuenta, porque aquí estamos hablando ya de ese intento de traer no solamente el aula, de traer las teorías al aula, sino llevar esa aula también a esas investigaciones, que no es lo mismo, que es diferente, que tiene que ver con esa retroalimentación permanente que hay que hacer de la escuela a la universidad, y luego otra vez volver a la escuela, y luego otra vez volver a la universidad. Entonces ahí nos está hablando de ese diálogo que tiene que haber entre las teorías, que ya las publicaciones, las investigaciones que se han hecho en un momento determinado, y discutirlas en la práctica. ¿Hasta qué punto esto en realidad está llegando al aula? ¿Hasta qué punto las investigaciones que estamos haciendo tienen como objetivo tocar el aula? Hay investigaciones que no tienen ese objetivo, ¿no? Pero hay otras fuertemente en el ámbito educativo que sí tienen que tocar el aula, porque buscan promover oportunidades de comprensión de problemas, de análisis de situaciones, de dar otras comprensiones, otros oleares, otras miradas acerca de diferentes problemáticas. Entonces, esa cita de Uratán nos habla de ese diálogo que tiene que haber entre la teoría y la práctica, y esa relación dialéctica, ¿no? Ya Fiorentini nos trae otras palabras más que nos hacen hablar al tema de un proceso, ¿no? Ahora la investigación es un proceso. ¿Eso de qué nos habla?
nos habla de ciertos pasos, de cierta duración en el tiempo, ¿no? Y nos habla también de conceptos como disciplinado, nos habla como metódico, que quiere decir que hay un camino trazado ahí para hacer una investigación, ¿ya? Y que se centra en discutir un problema en específico, ¿ya? Entonces, y creo que hay una de los elementos que también trae esa cita es el tema de lo que inquieta, de lo que instiga, ¿ya? Y esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces sucede que el interés, la mirada del profesor universitario no es la misma para ver un problema en la mirada que tiene el profesor en el aula. Son más diferentes. Entonces, el profesor puede, a partir de su mirada, de su experiencia, aportar de una forma diferente a la comprensión de un problema. Y eso es muy importante también, que el profesor traiga consigo ese diálogo, que traiga consigo esas inquietudes que a él están motivando en un momento determinado. Y luego Rico y Sierra nos hablan ya también nuevamente de ese proceso sistemático, ¿no? Una manera sistemática de producir un conocimiento. Las investigaciones se hacen para producir un conocimiento en específico. Entonces, podríamos nosotros a partir de estas reflexiones ya ir construyendo nuestro propio concepto. Y quizás una forma para generarlo sería invitar a los que nos acompañan a discutir un poco cómo ustedes construirían el concepto de investigación. ¿Cómo ustedes podrían proponer ese concepto de investigación? Sería una buena idea para discutir con ustedes ahí. Como decíamos ahí, D'Ambrosio señala dos justificaciones. Primero, una que tiene que ver con el carácter de la curiosidad del investigador. ¿Y esto qué nos ayuda? Nos ayuda a validar las motivaciones con las que vamos a investigar, ¿verdad? Porque a veces se tiende a menospreciar las problemáticas que pasan en el aula, ¿no? Y lo que nos dice también es que la curiosidad del profesor en el aula es muy importante también y ayuda también a validar esa investigación. La valida como justificante para hacer esa investigación. Y eso nos ayuda también para tomar acciones. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender esa figura del profesor investigador o profesora investigadora? Allí convendría quizás preguntarnos, ¿qué oportunidades puede ofrecer la figura del profesor investigador? ¿Qué posibilidades hay? Bueno, yo presento algunas ideas de qué potencialidades podríamos nosotros obtener si logramos formar, si logramos apoyar el trabajo de los profesores investigadores. Primero es que esto nos va a ayudar a traer temas propios de los docentes. Como les decía, al docente motivarse a hacer investigaciones, él va a tener la oportunidad de traer temas específicos de él, que son propios de su interés. Eso es muy importante también para poder abarcar diferentes temáticas. Otro elemento también es que nos ayuda a resolver o nos ayuda a proponer respuestas de asuntos puntuales que tiene de interés el profesor. Ya. A veces, como les decía, en las universidades hay otros temas, hay otras líneas de investigación que nos interesan, pero quizás no son las mismas que tiene el profesor. Entonces, qué bueno es cuando el profesor hace esas investigaciones y trae con él sus propias problemáticas, algún problema en específico que quizás lo motivó a buscar esa formación. ¿Ya? Entonces, eso es una oportunidad que tendría el profesor para justificar su investigación y potenciar ese trabajo que va a estar haciendo. Y esto sin duda mueve a un proceso de reflexión y autorreflexión. Ya hay muchos estudios que hablan del tema. No basta simplemente con proponer una formación. ¿Ya? Si esa formación que nosotros podamos proponer, la mejor del mundo que podemos poner, si esa formación no mueve a la reflexión
y a la autorreflexión de la práctica del profesor, no va a cambiar nada. ¿Ya? Y la forma que esto podríamos hacerlo es a través de estas formaciones de tipo formación e investigación que permitan, por un lado, como decíamos, dibujarnos qué es lo que está pasando en el aula, pero por otro lado también incentivar al profesor, porque a partir de esa reflexión, de esas idas y vueltas al aula y salir nuevamente a discutir lo que está viendo y dialogar con la teoría, el profesor a partir de ese momento está en un proceso de formación que le ayuda a reflexionar sobre su práctica docente. Yo creo que eso es algo muy, muy importante, que lamentablemente hay procesos de formación que no buscan alcanzar ese objetivo y es lamentable, ¿no? Y bueno, las investigaciones también pueden servir como insumos de formación inicial y continua, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades reales de los profesores? Bueno, a partir de estas investigaciones podríamos entender nosotros cómo podríamos enfocar mejor nuestras formaciones. De ahí quitarnos las formaciones ya padronizadas que sabemos que difícilmente van a generar ese cambio en el aula. Y por último, una de las potencialidades que yo encuentro es ese diálogo escuela-universidad-escuela. Es importante que la universidad a veces estamos quizás muy arriba, ¿no? Y tratamos de no ir al aula, de no ir a la escuela. ¿Y eso qué es lo que nos genera? Pues nos genera lo que nos pasa, ¿no? Que generamos una desconexión de lo que está pasando en el aula. Y al final, nuestros procesos de formación, nuestras investigaciones no conectan con el aula. Y creo que eso es un verdadero drama. Cuando hay un divorcio entre la escuela, ¿no? y la universidad. Podríamos poner aquí incluso un tercer elemento, ¿no? Las instituciones encargadas, ¿no? El Ministerio de Educación, los centros de formación, todo eso podría entrar en ese diálogo. Y a través de ese diálogo, pues, fortalecer las siguientes propuestas de acción que se puedan ir haciendo. ¿Por qué es importante que todos los docentes hagamos investigación? Porque algunos podríamos decir, bueno, ya hay algunos profesores que están haciéndolo, ¿no? Ya hay algunos profesores, a mí no me interesa, yo creo que eso tal vez no es parte de mi interés, pero veamos algo. Es que cuando imaginémonos un aula de matemáticas, ¿verdad? En el que estamos nosotros. ¿Qué es lo que pasa hasta ahí? ¿Qué es lo que podríamos nosotros, si nos detenemos a observar lo que pasa en el aula? Idealmente se nos presenta, ¿no? Incluso cuando estamos en la formación inicial de profesores, se nos presentan diferentes estrategias de investigación y diferentes metodologías. Nos imaginamos profesores dando su clase en aulas ideales, entre comillas, ¿no? Y con estudiantes que se pelean por dar respuesta a los problemas que estamos planteando, ¿no? Y soñamos con cumplir el currículo y todo eso. Bueno, pero ¿será qué es lo que pasa en realidad en el aula? Entonces sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que el aula en específico, el aula en general y en el aula de matemática en específico, es un mini universo, ¿no? Ahí hay un montón de cosas que están pasando, que a veces los profesores no nos queremos dar por entendido, ¿no? De lo que está pasando. Hay diferentes cosas ahí pasando en el momento que yo pues admiro a muchos profesores que tienen esa experticia, ¿no? De conocer, de interpretar, de sentir lo que está pasando en el aula, ¿no? Pero debemos comprender que lo que pasa en el aula, nosotros podemos estar dando una clase de matemática, pero no quiere decir que todos están recibiendo la misma clase de matemática, ¿ya? Entonces, podríamos verlo de esa forma. En un salón donde hay N estudiantes, ¿ya? Porque en nuestras aulas generalmente hay aulas que tienen hasta arriba de 30, 40 estudiantes, a veces, aunque no se quiera, ¿no? Pero en un salón de clases que haya N estudiantes, en ese momento
están pasando N clases diferentes. Porque no es que yo estoy dando una sola clase y todos los estudiantes están aprendiendo de la misma forma. ¿Verdad que no? Todos los estudiantes que están ahí están aprendiendo de formas diferentes. Y hay al menos N clases, porque hay unos estudiantes que ni siquiera están en el aula, ¿no? Sino que están pensando en otra cosa. Y hay otros estudiantes que están interpretando y repitiendo de forma diferente cada vez el aula. Entonces, si eso pasa en un solo salón de clase, en una sola aula en específico, ahora usted puede pensar qué es lo que pasaría en las escuelas de un distrito, por ejemplo, o en las escuelas de un municipio, o en las escuelas de un departamento, o de una región, o del país en general, o de una región internacional. Por eso es que hablar de generalización e investigación educativa es bien difícil, ¿ya? Porque no podemos pretender, ignorando el contexto de lo que está pasando en un aula específica de capital, es muy diferente a un aula en una región determinada, en un aula que es multigrado, a un aula que es, entre comillas, normal, ¿no? O un aula con clases nocturnas o clases fin de semana. Hay diferentes cosas que están pasando ahí. Por lo tanto, el aporte que usted puede hacer a describir la experiencia de lo que pasa en su aula nos ayuda mucho a entender lo que está pasando, a poder cubrir un poquito más ese croquis, ese rompecabezas que es el aula, ¿no? Entonces, cuando usted empieza a aportar con sus investigaciones, nos ayuda a comprender un poquito más esas piececitas que nos ayudarán a comprender en realidad qué es lo que está pasando en el aula, ¿no? Porque a veces nosotros en las políticas públicas se centran, ustedes lo han visto, en estudiantes ideales, en un profesor ideal, y en una escuela específica, que no es la que existe en realidad, ¿ya? No es la que está pasando. Por eso es que es importante que todos los profesores se involucren de una o cierta forma a un nivel u otro nivel en hacer investigaciones. Bueno, eso es un poco también ahí sobre las cosas de marco general que quería yo discutir con ustedes. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo podemos hacer para investigar, específicamente en educación matemática? ¿Cómo podría hacer un profesor para investigar? Entonces, ahora quiero que hablemos de algunas cositas de cómo podríamos hacer, pero yo creo que antes de entrar en elementos más prácticos, y cierro con estas cosas, los elementos más teóricos, es comprender que hay una gran diferencia entre hacer investigación matemática y hacer una investigación en educación matemática, o en didáctica de la matemática. Porque la matemática tiene un objeto específico y tiene una forma de investigar específica, ¿no? Ustedes la conocen. Hay la matemática formal, podríamos hablar, la matemática pura, la matemática académica, tiene un objeto de investigación diferente que el que tiene la matemática educativa, ¿ya? Y los métodos también son distintos, porque hay un nivel de rigurosidad específico. Incluso hay investigaciones en matemática de tesis doctorales que se tardan incluso hasta meses para encontrar un evaluador, ¿no? Que puede decir y validar lo que está haciendo el doctorando en específico, por el nivel de complejidad que implica la matemática a cierto nivel, ¿no? Entonces, intentar asimilar métodos de investigación de la matemática pura a la matemática educativa para mí es un problema, porque va a cargar al profesor de elementos que no le van a ayudar a comprender lo que está pasando en el aula, porque la investigación en educación matemática tienen como objetivo principal explicar, ayudarnos a comprender lo que está pasando en el aula en relación a la matemática que estamos enseñando en ese momento en el aula escolar. Entonces, no es la misma. Entonces, en ese caso, no estamos hablando de la misma matemática,
que el matemático puro tiene otros métodos, otras formas de hacer, y que ponerle más carga al matemático puro a tratar también de entender lo que pasa en el aula es también muy complicado, ¿no? Con todo lo que implica el trabajo del matemático puro. Entonces, por eso es que en la educación matemática se acerca a apoyarse, a beber de otras fuentes de investigación, de otros métodos, de otras teorías de investigación más cercanas a las ciencias sociales y humanas. Por eso es que, ¿por qué? Porque el objetivo es comprender lo que está pasando, porque el contexto educativo es un contexto distinto, ¿no? Del contexto de la matemática pura. Claro, hay investigaciones en matemática educativa, de educación matemática, que son más formales y que esas tienen un método también que se pueden acercar a las matemáticas puras. Pero en el caso de problematizar el aula, de interpretar lo que pasa en el aula, de entender lo que pasa en el aula, nosotros nos acercamos más a métodos que tienen que ver más con teorías, ideas de las ciencias sociales y humanas, que nos ayudan a qué? A comprender un poco más integralmente el problema. La ciencia de la matemática no es solamente, no es únicamente entender el concepto matemático, sino que también por detrás de ello hay un estudiante, hay un contexto, hay un profesor, hay unos modos de ver, hay políticas educativas alrededor, hay elementos culturales atrás que hacen que solamente apoyarnos en metodologías matemáticas sea muy, muy difícil de hacerlo. Por eso es que se acerca a eso. Y por eso es que, como es así, hay diferentes formas de llegar a resolver eso, a tratar de explicar esos problemas. ¿Ya? No hay un método específico, es decir, este es el método ideal en educación matemática para resolver un problema. No, porque depende de diferentes factores que están dialogando, ¿no? En ese momento. Y, como decía, hay un interés específico. Y hay una cita que a mí me encanta mucho, que es del profesor D'Ambrosio, que nos habla del interés del educador matemático, del investigador en educación matemática, que nos habla de cuál es nuestro verdadero interés, nuestro interés principal, más que tratar de que es importante, ¿no? Dialogar con propuestas de investigación. Lo más importante nosotros es el estudiante, es tratar de ayudar al estudiante, o sea, qué respuesta podemos darle nosotros al estudiante de matemática. Hay diferentes niveles de frustraciones que pasan los estudiantes con la ciencia de la matemática. Y eso no me voy a tener ni siquiera un segundo de ese tema porque ustedes ya lo saben, ¿no? Hay diferentes formas que es necesario que nosotros enfoquemos alrededor del estudiante. El foco principal debe estar centrado en el estudiante. Esto en ninguna forma significa abandonar o menospreciar la profundización de conceptos matemáticos, en ninguna manera. Incluso dentro de esas investigaciones se propone formas de entender cómo enseñar ese proceso matemático. Entonces, eso lo creo porque a veces se puede tender a malas interpretaciones y no es el caso en este momento. Luego aquí hay otros elementos que no me voy a tener de ahí. Hay un origen distinto en la educación matemática. Ustedes pueden ver un poco ahí, los Florentino Lorenzato habla un poco de ese tema, de cómo surgió esa idea, ¿no? de las preocupaciones de los profesores de matemática a inicios del siglo pasado, finales del siglo XIX, de cómo les interesaba cómo mejorar, y eso tenía que ver también con la formalización de la matemática en las escuelas. Ya a partir de 1900 ya la matemática se estaba consolidando como una materia o una disciplina escolar, ya se consolidaba aunque sea la aritmética, algunos cálculos básicos. Hay una problemática que surgía ahí, ¿no? Entonces, si quisieran ustedes hablar un poco más de esos temas, creo que se pueden ir a ese documento de Florentino y Lorenzato y allá habla un poco más
específico de ese origen, de ese objeto, de ese objetivo de investigación. Ya. También habla un poco de las tendencias, de qué intereses pueden haber acerca de las temáticas de investigación, por hablar algunos casos, ¿no? De dónde se podrían enfocar nuestras investigaciones en el aula, pues tienen que ver con cambios curriculares, a veces hay unas modificaciones de currículo, ¿no? Que es importante que el currículo esté en constante diálogo. Bueno, ¿cómo fue recibido ese currículo? ¿Cómo lo interpretó el profesor? Porque una cosa es diseñar la política educativa y otra cosa es la que va a llegar al aula, ¿no? Entonces, ¿cómo entramos en ese diálogo? Hay diferentes temáticas que surgen ahí, ¿no? Para justificar esas tendencias de interés en la educación matemática, y ahí ustedes pueden tomar esa referencia y profundizar un poquito más, ¿no? Y con respecto a las metodologías, retomando la idea que teníamos anteriormente, no vamos a proponer una metodología específica. Sí tiene que ver mucho cuando hablamos de investigación en el aula, y esto quizás separando un poquito de la diapositiva. Cuando hablamos de investigación educativa, hablamos un poco también allí de abrir espacios de colaboración entre profesor universitario y profesor de escuela. Eso es muy importante, porque a veces el profesor de escuela necesita ese apoyo metodológico, teórico para investigar, porque ellos tienen alguna idea. De repente ellos quieren investigar, mire, ¿cómo podríamos enseñar matemática con niños que tienen alguna discapacidad, por ejemplo? Hay un profesor que le puede interesar eso. Entonces, ya de por sí ese ya es un problema que le llama la atención. Entonces, apoyarse en un profesor universitario le puede ayudar a él a dirigir un poquito más, porque a veces yo he notado que a veces los profesores te mandan a ti su investigación ya casi finalizando, y uno ya encuentra una serie de dificultades ahí de recolección de información o de escritura, que hacen complicado hacer un redireccionamiento de la investigación que desmotiva al profesor al final, ¿no? Entonces el profesor dice, bueno, ¿yo para qué voy a volver a hacer eso si me van a decir que no está bien, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado yo creo, a la hora de trabajar esa metodología en la investigación en el aula, de apoyarnos, de apoyarse con un profesor que tenga un poquito más de experiencia en la universidad. De pronto hay grupos de investigación en las universidades que ustedes pueden consultar y acercarse para apoyarse. Y ese diálogo al profesor le sirve, de la universidad le sirve para intentar explicar esas problemáticas que están interesadas. Yo creo que hay muchos profesores que pueden estar muy interesados en esa línea. Entonces, en el tema de metodologías, como les decía, históricamente hubo metodologías más tradicionales, ¿no? Las que más conocemos nosotros, ¿no? De establecer hipótesis, de aplicar un instrumento, de validarlo. Esas son como las teorías más comunes que, por lo menos en el caso de El Salvador, se tienden a dar más fuerte, ¿no? Y últimamente ya hay metodologías un poco más abiertas, un poco más flexibles, más dialogantes, que buscan no solamente ir a probar un test, ¿no? Y sacar una nota, y sacar ahí los estadísticos, y sacar ahí lo que comúnmente conocemos, ¿no? Como investigaciones cuantitativas, ¿no? Y tratar de refutar o aprobar una hipótesis. Yo creo que ahora hay una libertad un poco más amplia para entender que las acciones que pasan en nuestra aula escapan más allá de explicación de un test o de tratar de explicar que algo no se cumplió, ¿no? En un caso específico. Entonces, hay muchas metodologías que se pueden aplicar, y creo fuertemente en este caso que las metodologías colaborativas, el profesor notario, profesor de escuela, ayudan mucho a entablar ese diálogo. Grupos de investigación son muy, muy importantes para apoyarlos. Porque el profesor, y es algo que quizás también no noté acá, y es que
nosotros estamos acostumbrados, o nos han acostumbrado, o queremos seguir trabajando de una forma individual, solos. Y no es así. Hay muchos profesores que podríamos dialogar para tratar de apoyarnos y de comprender en grupo un problema en específico, ¿no? De pronto, un solo profesor no lo puede hacer, ¿no? Por eso es necesario que se apoyen otros. ¿Ya? Y eso creo que también, a partir de investigaciones, informaciones colaborativas, pueden ayudar a ese diálogo. Como les decía, las investigaciones en educación, en el aula, más que proponer una respuesta general, más que dar una respuesta definitiva acerca de un problema, busca sustentar con comprensiones, ¿no? Construir comprensiones acerca de un problema determinado, que en un momento quizá nos parece muy lejano, muy incomprensivo, y que a partir de esas investigaciones, incluso de una misma problemática, vista a partir de diferentes ópticas, nos pueden ayudar a ampliar un poco más esa comprensión del aula, ¿no? Y a veces no solamente cerrarnos con una sola en específico. ¿Cuál es el método más conveniente? Como les decía, depende del problema. Yo no les puedo decir un método en específico, porque cada problema puede generar un método específico general o varios métodos con varias formas de abordarlo. ¿Ya? Entonces, hay una forma ahí de hacerlo, pues, a partir de esas investigaciones, a partir de esos apoyos colaborativos. No hay uno en específico, ¿no? Y ahora, algunas cuestiones más prácticas de cómo hacer esas investigaciones. En primer lugar, para cuando hacemos una investigación en el aula, yo creo que es importante partir de esa problematización del aula de matemáticas. ¿Qué entendemos nosotros por problematizar esa aula? ¿Qué le incomoda a usted, profesor o profesora, que está pasando en el aula? O sea, ¿qué le llama la atención? Ya. Eso es como cuando usted, o cuando de repente usted ve un explorador, ¿no? Usted se fija en cómo hace un explorador, o cuando va a un lugar que no conoce nunca, que nunca ha conocido, y se presenta a ese lugar. ¿Qué es lo que empieza a notar? Empieza a notar cosas que le extrañan. Entonces, a veces nosotros en el aula estamos tan acostumbrados a pensar en la clase que vimos, ¿no? Tomar el cuaderno, qué es lo que discutimos en la clase pasada, es que el currículo ya estoy atrasado, la planificación, ¿verdad? Y eso ¿qué nos hace? Pues nos hace que lo que está pasando en el universo que tenemos ahí en el aula, nos distraemos, ¿no? Entonces, lo primero que podríamos hacer es parar, ¿no? Detenernos un poco y tratar de ver en realidad qué es lo que está pasando en el aula, detenernos. ¿Qué nos llama la atención a partir del aula? O sea, a partir del trabajo de nuestros estudiantes, por ejemplo. ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos causa extrañeza? ¿Qué nos parece que sería interesante investigar, ¿no? Bueno, eso es un primer paso, problematizar el aula. Tratar de buscar diferentes temáticas que nos puedan llamar la atención. Eso podríamos nosotros llamar, en nuestro caso, problematizar el aula, matemática. Yo creo que como primer paso es importante. Ya. Tratar de desconectarnos un poco de la rutina del día a día, ¿no? Del Meet, que no se conectan, que uno se conecta y los estudiantes nunca hablan. Bueno, ¿por qué no estarán hablando? Ya, eso podría ser también una de las formas que nos podría motivar a buscar esa investigación. Luego viene, entonces, a partir de esa problematización de los diferentes temas que van surgiendo, entonces, viene la idea de escoger uno en específico en un momento determinado, ¿no? Humberto Eco nos habla de él llama 4 reglas obvias, que a lo mejor no son tan obvias, ¿no? Pero él llama reglas obvias de cómo podríamos elegir un tema, ¿no?
Primero, una que tiene que ver con el interés del investigador, de profesor investigador, obviamente, ¿no? Y eso, ¿cómo puede surgir? Bueno, como le decíamos, a partir del propio interés, a partir de la mirada exploratoria que podamos hacer en nuestra aula, de la identificación de esas extrañezas que nos puedan generar. Eso puede ser como una forma para definir algún tema que nos pueda llamar la atención, porque si hay una cosa que no nos llama la atención, pues eso va a quedar ahí nomás, pues no va a tener sentido, ¿no? Luego, tratar de buscar fuentes de consulta. Y aquí, ¿para qué se hace esto de consultar fuentes o consultas, no? Bueno, es un dicho ahí, ¿no? Tratar de no inventar la rueda, ¿no? La rueda ya se inventó hace años y no lo vamos a reinventar. Entonces, esto nos va a ayudar a posicionar un poco, ¿no? De qué métodos, con qué forma lo investigó alguien, qué hizo en específico. Si un profesor eh, eh, que tenía ese niño que tenía dificultades de visión, es lo que le llamó la atención, de cómo enseñar a niños o a niñas, adolescentes que tienen dificultades de visión para aprender matemáticas. ¿Qué hizo este profesor? A lo mejor grabó algunos videos, ¿está bien? ¿Cómo los interpretó? ¿Cómo se acercó a esos videos? ¿Cuántas sesiones hizo? ¿Qué fuentes de la psicología o qué fuentes también de la matemática se aproximó? Todos esos elementos nos van a ayudar a qué? A ver un poco qué es lo que hizo alguien más en específico en ese tema, ¿no? Y nos puede ayudar a decir, bueno, yo creo que esto sí nos puede servir, ¿no? Yo creo que esto tal vez no, esta característica, bueno, ahora entrevistó a papás a las papás y a la mamá de los niños que tienen esa dificultad, y a lo mejor tal vez en mi caso no puede ser. Entonces, nos ayuda mucho a ubicar nuestra investigación en específico ahí, en ese momento determinado, ¿no? Y también nos va a ayudar un poco a delimitar nuestra investigación, que también es muy importante. Ya. Luego hay fuentes. Bueno, ¿qué tipo de fuentes vamos a tomar? En Internet hay diferentes revistas que podríamos consultar a nivel latinoamericano. De repente, vamos a traer una investigación que trae una característica de un profesor y de un niño de una escuela del centro de Londres, por ejemplo. ¿Qué dificultades, qué problemas podría traer esa discusión desde allá a acá? Bueno, hay unas cuestiones ahí de carácter cultural, de carácter metodológico que nos pueden, que tenemos que tomar el cuidado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esas consultas manejables, hablamos también de dominar eso, por ejemplo, si se hace una revista, que lo que está en inglés o es un documento que está en biblioteca en específico, en un lugar determinado que no es accesible. Bueno, tenemos esas fuentes a la mano, cerca, que podamos tomar ahorita y discutir. O de repente esa fuente de consulta es un profesor, otro profesor, ¿no? Yo sé que hay un profesor que aunque yo me llevo bien, que él me puede ayudar, yo mando un correo y él me responde y tiene ese interés. Eso también es importante tomarlo en cuenta a la hora de tomar la decisión del tema. El cuadro metodológico, obviamente ahí también, qué implicaciones va a tener, si va a tener algún costo, si va a tener alguna dificultad teórica, todos esos elementos nos ayudan mucho a la hora de sentarnos a leer todas esas propuestas que han hecho otras personas. Dar la limitación del tema, por ejemplo, ya hablando en algo en específico, ¿no? Ya nos va a ayudar también a hacer ese énfasis a el tema que tenemos en interés y nos va a ayudar a controlar las expectativas, ¿no? Porque a veces nosotros queremos hacer investigaciones por el mismo comprensión de la investigación, ¿no? Que creemos que la investigación tiene que ser algo muy grande, muy amplio, con un tema muy complejo. Bueno, y a veces nosotros queremos reducirlo tanto que decimos, no, tal vez es un tema muy insignificante. No, hay que verlo, ¿no? Porque no todos los temas
en un enfoque determinado puede ser considerado como insignificante, ¿no? Ya, entonces eso podría ayudarnos a delimitar un poco el tema, ¿no? A ver el tamaño en específico que podríamos irlo trabajando. Y luego viene la dirección del camino. Ya. Como le decíamos aquí, depende mucho del tema, depende mucho del tipo de investigación que queramos hacer, depende mucho de la producción de los datos que estemos haciendo. Vamos a trabajar con entrevistas, no vamos a trabajar con entrevistas, vamos a trabajar con documentos nada más, vamos a trabajar con instrumentos, con qué casos vamos a trabajar, cómo lo vamos a analizar. Ahí depende mucho de cómo queramos ir haciendo eso. Depende del tema. Y el equipo de trabajo, ¿no? Con quién nos vamos a apoyar. Va a ser fácil acercarnos también a las escuelas, todos esos elementos. ¿Cómo podría, si mis estudiantes me permiten también hacerse entrevistas o ese diálogo? Esos cuidados también. A veces hay países que piden que a la hora de hacer investigaciones que tienen que ver con estudiantes menores de edad, pues hay que presentar un permiso, una autorización para que se pueda utilizar los datos, los nombres, etcétera, ¿no? Bueno, todos esos elementos también se pueden considerar a la hora de construir un equipo de trabajo, ¿no? Y definirlo. Y bueno, la hipótesis. En muchas investigaciones todavía se hace esa énfasis en la hipótesis. Las hipótesis son posibles respuestas que podemos estar planteando nosotros a un problema y se usan mucho en investigaciones de tipo cuantitativo. En el caso de investigaciones educativas, hay investigaciones que plantean hipótesis, pero últimamente ya hay caminos de modificarlo a preguntas de investigación, que esto no quiere decir que no vaya el investigador con hipótesis. ¿Ya? Todos, cuando a la hora de investigar, a lo mejor tenemos una posible respuesta a algún problema en específico, ¿no? Pero se trata que estás en caso de investigaciones educativas, dejarlo para tal vez no especificarlo, ¿no? Por todos los elementos que trae la carga que puede tener la dirección de una investigación, ¿no? Entonces, se trabaja un poco más con preguntas, ¿no? Con preguntas que direccionan la investigación en específico. Y las conclusiones. Otra cosa por la cual es importante su investigación es porque las investigaciones educativas no tienden a ser unas investigaciones generales. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos, son investigaciones específicas de un lugar específico con estudiantes específicos en un tiempo en específico. ¿Ya? Entonces, imagínense ahora, yo creo que hace 3 años, hacer una investigación con formularios digitales, con entrevistas en videoconferencias. Quizás muy pocos se habían animado a aceptar esas investigaciones. Bueno, ahora con lo que nos pasó con la pandemia, que no estábamos preparados para eso, pues parece que se ha abierto un poco más ese espacio, ¿no? Para que haya esa discusión de las fuentes que se pueden tratar. Y como tiene que ver con la realidad en específico, por eso que no podemos nosotros decir que una conclusión que sirve en una escuela determinada va a funcionar en otra. A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, ¿para qué hago la investigación? Puede decir uno. Bueno, porque a partir de su investigación, usted le puede ayudar a comprender o a ver de otra forma o a intentar explorar esa propuesta que usted ha hecho a otro profesor que le puede funcionar o no. Bueno, pero que le va a ayudar en ese movimiento, ¿no? En ese diálogo que permita esa construcción en específico de ese problema. Bueno, otro consejo que se puede dar para la hora en la que estamos investigando en el aula, esto yo creo que es muy importante y es registrar. Cuando hablamos de registrar, ahora con las tecnologías, tal vez no es necesario tal vez que se siente, pero de repente usted empieza a grabar en un grupo de en una red social, un audio, grabando usted lo que pasó, o de repente usted leyó alguna lectura y empieza a grabar, muy interesante este análisis, sería bueno que yo lo vaya discutiendo, y luego después usted revisarlo, escuchar nuevamente lo que usted estaba pensando, registrar nuestros pensamientos, porque luego nos pasa que se nos olvida.
somos así, andamos en otras cosas. No nos vamos a acordar y luego quizás la idea que usted tenía era una idea genial, que la perdimos, ya no la pudimos recuperar, porque porque quizás que pensamos que había que sentarse y redactar y que las normas APA y todo eso, bueno, hay que registrar, no hay que tener miedo al registro, ¿no? De lo que estamos haciendo. Y la otra cosa es la redacción desde el inicio. La investigación que estaba haciendo, la experiencia, en el aula pasó esta cosa, el estudiante tal me dijo esta pregunta sobre un tema en específico, me preguntó profesor y esto y esto y esto. Es anotarlo, esas son fuentes para ayudarle a comprender y interpretar las dudas, incluso los silencios también en el aula nos dicen mucho, hay que anotarlo todo eso. Hay que redactarlo desde el principio. Cambiar de rumbo a la mitad de investigación. Lo que a veces algunos pueden verlo como una desgracia, ¿no? O sea, de repente cambia todo. Bueno, si la investigación lo requiere, si usted encontró, bueno, otra estrategia que podría ser un poco más completa, pues no importa. Puede cambiar en ese momento determinado, ¿no? La metodología no son una camisa de fuerza. La metodología son unas sugerencias que usted puede incluso hasta proponer otros caminos, otras interpretaciones a ese camino que se propuso, en esa metodología en específico. Bueno, no menospreciar el trabajo en equipo. Nosotros creemos que somos los únicos que nos hacemos esas preguntas. No, a lo mejor hay otros profesores que tienen esas mismas preguntas y tienen esas mismas ganas para investigar. Y bueno, quizás como consejo a las entidades, ¿no? Al Ministerio de Educación y todo eso, bueno, ¿por qué no formar redes de investigación con los profesores, ¿no? Cafés de discusión, así como estamos ahora, ¿no? Algún docente también vio el tema y dijo, bueno, me llama la atención, bueno, por aquí habrá otro profesor que le llama la atención y hay otro que usted puede ir conectándose y armar esa red de investigación y de repente el ministerio apoyar esa creación de red de investigación, que de repente aquí a 2 o 3 años ya construyen una agenda de investigaciones que puede ponerse en práctica después. Son cosas que van surgiendo, ¿no? Las cosas no vamos a surgir de una asamblea general con todos reunidos y bueno, generalmente no pasa eso, ¿no? Y luego buscar ayuda. Ya. Siempre hay alguien que va a querer trabajar. Hay profesores en la universidad que están buscando un profesor o el Ministerio de Educación que puede estar interesado en apoyarse en alguien. Bueno, busque esa ayuda, usted no está solo en esa investigación, porque es muy importante, y eso lo recalco, cada trabajo de un profesor es importante para llenar ese rompecabezas, ¿no? Que estamos intentando conocer sobre nuestra aula de matemáticas. En este cuadro yo presento algunas ideas sobre temas de investigación que nosotros propusimos para El Salvador. No tienen que ser el caso específico de Panamá. Hay otras investigaciones, hay otros problemas que pueden estar surgiendo a los amigos en Panamá, pero es bueno, ¿no? Ver qué temas, qué líneas podríamos estar surgiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía al origen, yo de repente miraba muchas propuestas de otros países, ¿no? Y bueno, de Colombia, Brasil, Estados Unidos, México, pero y el aula salvadoreña, decía yo, bueno, y el aula panameña, ¿tiene algo que decir? Claro que tiene mucho que decir, ¿no? Y en específico para nuestras aulas. Es muy importante también localizar nuestras investigaciones, ¿no? Como decía, esta charla no busca dar respuestas definitivas. Para mí es un placer platicar con ustedes. Me quedo a disposición. Quedo para que podamos dialogar, conocer algunas preguntas. No tengo como objetivo, como decía, responder cosas específicas. A lo mejor si usted hace una pregunta, podríamos hablarlo y quedamos a la orden, ¿no? Yo creo que es de valorar el interés de cada uno de los profesores para hacer esto, ¿no? Hay muchos que tal vez lo hacen, otros que no lo hacen. El tiempo a veces no nos ayuda mucho, ¿no? Pero
por las realidades que estamos en nuestra aula, pero lo importante es lo que viene ahorita, ¿no? Las preguntas que ustedes van a hacer y trataríamos de entrar en ese diálogo para discutirlo. Muchas gracias y dejo ahí mis datos para quien quisiera platicar acerca del tema. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Gesser. Le damos, entonces, abrimos el espacio de preguntas y respuestas del público. Estaremos leyendo algunas de las preguntas que han sido colocadas en el chat. Tenemos la pregunta de Manuel Arias. ¿Cómo crear una cultura de investigación, profesor? Yo creo que para esa cultura de investigación hay muchos elementos que se pueden construir. En el caso específico, hablo de El Salvador, que puede parecerse al caso de Panamá. Ya, ustedes pueden corregir ahí si es así o no. Pero yo creo que en el caso de la cultura de investigación, lo primero que puede ayudarnos es buscar esos otros docentes que nos puedan ayudar. En el caso mío, yo me noté que nos hacía falta eso, ¿no? Nos hacía falta esa investigación. Entonces, yo conocí a algunos otros profesores ahí, entonces tocando la puerta, mire, fíjese que quiero hacer estas investigaciones, de repente podríamos reunirnos un día determinado para platicar sobre un artículo que encontramos y que quisiéramos discutirlo, buscar gente que esté interesada en el tema, ¿no? A veces unos querían, otros no querían, otros ponían otras cosas. Sabemos en el mundo en que estamos. Las redes sociales ayudan mucho ahora porque imagínense lo complicado que podría hacerse reunirse, movilizarse de un lugar a otro. Eso no nos puede dificultar quizás. Entonces yo creo que uno de los elementos que nos puede ayudar para esa cultura de investigación es tratar de apoyarnos en otras redes, en otros grupos de investigación que existan, participar en este tipo de eventos, consultar, preguntar a otros profesores acerca del tema, asistir a eso, buscar algunas revistas, por ejemplo. ¿Qué revistas en Panamá hay que tratan de educación matemática, por ejemplo? Podría ser una buena forma. Y como política pública de nuestra educación, yo creo que es importante que nuestra educación abra espacios para ello. Y para eso, claro, hay una inversión que hay que hacer, hay que construir esa propuesta, un espacio específico donde puedan llegar los profesores, crear un laboratorio de investigación del aula de matemática, donde puedan llegar esos profesores interesados. Todas esas cosas ayudan, ¿no? Para desarrollar esa cultura de investigación, que va a ayudar a despejar esas dudas que teníamos en específico, ¿no? Que a veces nos dificultan por el concepto, ¿no? Que trae la investigación, que lo consideramos a veces muy abstracto, muy amplio. Yo creo que es una estrategia que nos puede ayudar es eso, precisamente. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta de Rosaura Pérez. Ella nos dice, pero los docentes no tenemos esa cultura. Pienso que en las instituciones educativas debemos promover cursos sobre metodología de la investigación en el aula. Precisamente, a promoverlos, pero las universidades tomando en cuenta al profesor. Esto yo lo recalco, lo digo por la experiencia en mi país. Yo sé que hay mucha gente muy inteligente, muy capaz en nuestras universidades, en el ministerio, que tienen cosas interesantes que ofrecer. Ya. Pero a veces hay que hacer un poco más de esfuerzo y consultar al profesor qué es lo que le interesa al profesor. Ya. ¿Qué es lo que porque a veces pasa que se ofrecen las mismas formaciones, y a veces hay profesores que les interesa ir a una formación y no, y van a la misma. ¿Ya? Entonces yo por eso es que un concepto que yo manejo a la hora de hablar de formación de profesores no es hablar de formación, sino de formaciones, hablar de espacios diversificados de formación de profesores, donde un profesor pueda tener un menú
de oferta, donde él puede decir, mira, a mí me interesa este tema, yo en la universidad, a mí me costaba mucho geometría, yo no le entendía a la geometría euclidiana, entonces yo voy a tomar este curso porque me parece interesante, y el profesor va a ese curso, o mire, a mí didáctica de la matemática yo lo sentí que me faltó un poco, me quiero meter en este curso, y el Ministerio de Educación o las universidades apoyando esas formaciones, ya. Y tratar de no buscar llenar, ¿no?, foros con 1000, 3000 profesores en un mismo foro, eso difícilmente va a cambiar, le decía, si no se mueve la reflexión. El profesor va a ir a una charla muy bonita y el día siguiente no pasó nada. Entonces, las formaciones que se hagan siempre son importantes, pero tiene que tener la mirada en el aula. Tiene que tener esa vista ahí presente en el aula de matemáticas. Eso es muy importante. Magdalena Tapia nos pregunta, lo que pasa es que los docentes presentan deficiencias para encontrar patrones y no comprenden las escalas y la proporción, con lo que es necesario que los modelos matemáticos se presenten a los que estudian docencia para que le encuentren sentido a la enseñanza de la matemática. ¿Cómo se puede hacer para interesar a los docentes a hacer investigación en matemática en el aula? Yo creo que primero tiene que ver ahí con ese movimiento. Es un movimiento a veces un poco, yo le diría un poco ingrato a veces, ¿no? Porque es un movimiento de justificar esa necesidad. Yo creo que hay, desde la instancia de formación, hay que preguntarnos si hemos formado a su profesor para investigar, ya, si nosotros lo formamos para tal, y si se considera parte de nuestro trabajo docente. Porque hay muchos docentes que lo hacen con todo el amor, con todo el cariño, sin ningún tipo de retribución, y es loable, pero como política pública no podemos estar esperanzados a la buena voluntad de los profesores, ¿verdad? Aunque hay unos que lo hacen y se esfuerzan, ¿no? Hay unos que están aquí todavía con nosotros en este diálogo, y yo lo valoro, yo lo respeto. Ya, pero como política pública, nosotros tenemos que sentarnos y decir, bueno, ¿qué incentivos de formación podríamos dar para esto? No solamente económico, económico es uno, pero hay otros incentivos de carácter también de sentido de pertenencia que puedan generarse con los profesores, ¿no? De ser parte de una comunidad educativa en educación matemática. Hay unos que están ahí muy interesados en eso. Entonces, lo de las patronizaciones y esas modernizaciones también, es cierto, es complicado modelar ese tipo de propuestas. Hay metodologías de modelaje matemático con enfoque en la didáctica de la matemática que son muy interesantes y que requieren mucho tiempo. Entonces, allí hay que tener ese cuidado y requiere dependiendo del tema que se está investigando en ese momento en específico. Profesor, la última pregunta tenemos por acá, ¿cómo se rompe la barrera de la investigación? Vamos a ver, ¿en qué sentido podríamos entender esa pregunta? ¿Cómo se rompe la barrera de investigación? Yo creo que si estamos hablando de un profesor que tiene esa dificultad de entender qué es investigación, yo creo que podríamos hablar de ese espacio de reflexión. Nosotros estamos nosotros como seres humanos, estamos en constante investigación. Hacemos investigaciones pequeñitas, en temas generales, ¿no? Cuando vamos al supermercado y queremos entender cuál marca escoger o cuál tema escoger, estamos haciendo una pequeña investigación. En el caso de educación, tendríamos que entender para qué lo estamos haciendo, porque, por ejemplo, cuando nosotros se nos arruinó el carro y queremos comprar un repuesto y empezamos a buscar diferentes proveedores, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque queremos reparar el carro, hay un interés ahí detrás, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos que la investigación educativa tiene un interés y el interés es mejorar el aula,
mejorar lo que está pasando en el aula de matemáticas. Ese va a ser nuestro objetivo específico para incentivarnos, para motivarnos. Entonces, una de las principales motivaciones va a surgir de ahí precisamente, de entender que a partir de lo que nosotros podamos hacer, pueden surgir cosas muy interesantes para mejorar y para tratar de comprender mejor un problema en específico. Allá hay mucho que podríamos dialogar. Yo creo que ahí tiene que ver mucho con la reflexión del profesor en esos espacios. El profesor no va a investigar en un curso de formación. Eso tiene que empezar desde la práctica. Es como cuando nos quejamos, cuando el profesor no tiene, entre comillas, la ética de hacer un buen trabajo. Bueno, preguntémonos si nosotros en la universidad le enseñamos al profesor desde el inicio todos esos elementos, porque a veces lo dejamos como elementos transversales, ¿no? Bueno, todo lo que es transversal y no está en el currículo no se estudia y no aplica, no se ve resultados. Entonces tendríamos que incluirlo en nuestros procesos de formación, reflexionar un poco ahí, ¿no? O sea, en nuestros cursos de formación inicial, ¿estamos enseñando al profesor a investigar? Le explicamos un poco del proceso de investigación, cómo se hace una consulta, porque hasta eso básico tenemos que enseñar al profesor, dónde investigar, cómo leer una tesis, cómo leer un artículo, cómo interpretar un artículo, cómo desmembrarlo y decir, vaya, este camino sí puede ir, este camino no. Eso requiere mucho tiempo. Ya. Y eso no lo vamos a hacer con una charla de metodología en la investigación de 10 horas clase, ¿no? Sino que requiere un proceso de acompañamiento muy fuerte y atrás de un grupo de investigación que se puede apoyar. Muchísimas gracias, profesor Candray. Les recordamos a todos los participantes que este webinar está siendo grabado para luego ser publicado en nuestra página de YouTube llamada Imagina TV. También les recordamos a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @Cenacit para que puedan enterarse de los próximos eventos que se van a estar realizando en temas de educación, ciencia, tecnología. Antes de cerrar el evento, estaremos obsequiando un ejemplar del libro Las 50 cosas que hay que saber sobre matemáticas, y para eso vamos a tener una dinámica que la primera persona que nos escriba a la cajilla que tenemos en el webinar de chat cómo se llama el canal de YouTube de la Cenacit va a ser el ganador de este libro. Así que, por favor, todos los participantes, a ver, el primero que escriba va a ser el ganador de este libro. Vamos a darle unos minutos para ver si tenemos el ganador aquí presente de este libro, Las 50 cosas que hay que saber sobre matemáticas. La pregunta, ¿cómo se llama el canal de YouTube de la Cenacit? Elodia Fossati. Felicidades, Elodia Fossati. Por favor, puedes contactarnos al correo electrónico l7@cenacit.go.pa. Va a estar escrito en la cajilla para que puedas contactarte con nosotros y poder hacerte entrega de este libro. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias al profesor Candray por la excelente webinar que la conferencia que acabamos de escuchar. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, agradecemos entonces a todos los participantes por habernos acompañado esta tarde. Les deseamos que pasen excelente día y les recordamos a Elodia Fossati que puede enviarnos su mensaje a l7@cenacit.go.pa para retirar su libro. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, buenas tardes.